Bueno, entonces vamos a empezar la clase de protocolo de investigación. Es una clase que pretende ser un breve repaso de lo que ya han visto en promoción, en salud pública, y para que también conozcan los elementos clásicos que contiene un protocolo, ¿va? Entonces, pues los objetivos, al igual que pues todas las clases que hemos visto, pues buscamos darle la importancia de elaborar un protocolo, que ustedes enuncien los principales componentes y las características principales de los componentes de un protocolo de investigación, aparte que ustedes puedan identificarlos en caso de que ustedes lean uno, ¿va? Y esto es importante porque todos los artículos científicos inician o usualmente inician con un protocolo, ¿ok? O sea, recordemos el ejemplo de los artículos que encontramos con nuestros términos mesh, pues todo esto inició a raíz de un protocolo de investigación. Entonces, esto también lo podemos trasladar como una forma de conocer los elementos básicos también de un artículo científico, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver cómo todo inicia a raíz de una pregunta de investigación. Para la primera parte de la clase vamos a abordar solamente la parte de la importancia y ya mañana vamos a ver los elementos básicos y cómo podemos empezar a diseñar un protocolo, ¿ok? Porque una cosa son los elementos básicos que tiene que tener un protocolo y otra cosa son cómo yo puedo, a raíz de mi pregunta, generar el mejor diseño para contestar esta pregunta de investigación que yo tengo, ¿va? Entonces, otra vez, recordemos el caso del señor Mauricio que nos va a acompañar durante la primera parte de este curso. Entonces, el señor Mauricio, pues recordemos, pues acude a su consulta por sentirse mareado, con cefalea, refiere acúfenos. En la exploración física, pues recordemos que lo relevante, pues es la tensión arterial elevada, que ustedes traducen en el diagnóstico de hipertensión arterial grado 1. Ahora, recordemos que de acuerdo a las guías de práctica clínica, el mejor tratamiento, de acuerdo al caso del señor Mauricio, pues es el uso de enalapril. Y después, y me estoy saltando un poquito el proceso de lectura del artículo, pues después de hacer una lectura crítica, pues deciden también recomendar medidas higienodietéticas y uso de enalapril. A su vez que recomiendan cesar tabaquismo con medidas de terapia cognitivo-conductual. Y usted espera que la reducción mínima de la tensión arterial sea de 10 milímetros de mercurio en 3 meses. Pero usted sigue teniendo dudas. O sea, dentro de su práctica clínica les van a seguir generando o les van a seguir surgiendo dudas que probablemente sean a raíz de la búsqueda de información que ustedes hicieron y que ustedes, a pesar de eso, sigan teniendo dudas clínicamente relevantes. Entonces yo me planteo la siguiente duda. Ahora sí, en torno a un diferente tema. Vamos a poner esta pregunta pico. ¿Cuál será el efecto a un año del uso de IECAS a dosis óptimas comparado con medidas higienodietéticas en la reducción del riesgo de presentar infarto agudo al miocardio en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial de nuevo? Entonces, si se acuerdan, aquí en mi intervención, perdón, en mi desenlace, yo propuse originalmente la reducción de tensión arterial. Pero ¿qué pasa si yo quisiera evaluar un desenlace diferente, como es el infarto? Entonces, imagínense que yo como investigador me gustaría evaluar el efecto de IECAS a un año en el desarrollo de infarto agudo del miocardio comparado con medidas higienodietéticas, ¿no? Entonces, imaginémonos que dentro de la pirámide, a pesar de mi búsqueda sistemática y a pesar de todos los esfuerzos para buscar una evidencia, yo solamente encuentro estudios que se encuentren en este peldaño, ¿no? O sea, ensayos clínicos aleatorizados, estudios de corte o solamente reportes de caso, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el caso de la pandemia de COVID-19,
pues mucho de la evidencia que se fue generando nació a partir de reportes de caso, estudios de casos y controles, hasta tener ensayos clínicos aleatorizados. Pero en ese momento había poca evidencia con respecto, por ejemplo, al tratamiento. Ahora, muchos de los estudios que actualmente conocemos, reitero, iniciaron a través de protocolos de investigación. Entonces, vamos a ver más adelante que a pesar de la lectura crítica del documento que nosotros extrajimos de mi pregunta pico, pueden seguir existiendo dudas al respecto. Entonces, ¿qué pasa si estas dudas yo las traslado a un protocolo de investigación? Por ejemplo, este es un artículo de el New England que busca evaluar el uso de terapia intensiva de tratamiento para la presión arterial comparada con la terapia estándar para ver si el uso de antihipertensivos a dosis intensivas disminuye el riesgo de desenlaces cardiovasculares, ¿no? Vamos a ver más adelante en el curso, y va a ser una de las prácticas que vamos a tener, que este artículo lo vamos a poder desmenuzar en los componentes elementales de un artículo si nosotros entendemos los componentes de un protocolo de investigación, ¿va? Entonces, pues yo tengo este artículo y este artículo, pues yo lo coloco dentro de mi pirámide, dentro de los ensayos clínicos aleatorizados, ¿va? Entonces, pues uno se pregunta a veces, ¿qué pasa si yo sigo teniendo estas dudas? Pues bueno, pues hay que preguntarnos primero de dónde surgen estas preguntas, ¿no? En la mayoría de los casos como médicos, estas preguntas surgen a partir de la práctica clínica y dudas de área. Por ejemplo, en el caso del señor Mauricio, vimos que existe un prototipo de tratamiento para el caso del señor, porque la presentación que el señor tiene dentro de sus síntomas, signos vitales, etcétera, pues es una presentación ampliamente estudiada. Pero, ¿qué pasa con aquellos casos clínicos atípicos? Por ejemplo, el caso del señor Mauricio, pero ahora añádenle que tenga también nefropatía hipertensiva y que aparte tenga diabetes y que aparte el señor Mauricio ya haya tenido tratamientos con varios antihipertensivos. O sea, al final son casos que no necesariamente representan el grosso de los pacientes que ya se han estudiado esas medidas farmacológicas. Entonces, estos casos clínicos atípicos nos pueden generar dudas de cuál pudiera ser el mejor tratamiento, método de escrutinio, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una de las áreas que como médicos nos puede surgir una pregunta de investigación. Pero otro área que yo los incentivo a que participen activamente es a través de la lectura en extensa de artículos originales. Por ejemplo, ustedes leyeron su artículo de metaanálisis y aún así les quedó dudas. Pues bueno, entonces yo podría generar mi propia protocolo que busque establecer eso, ¿no? O de congresos científicos, como lo pueden ver más adelante en su etapa de maestría, residencia o como médicos generales que asistan a congresos de ponencias de expertos del área, ¿no? En general, la reunión con pares, principalmente aquellos que también les puedan ofrecer conocimientos e intercambios de ideas, les puede generar ideas para sus protocolos, ¿no? O de mentores, por ejemplo, si deciden estudiar una maestría, etcétera, pues ustedes pueden, o yo les sugiero que ustedes escojan a un mentor, o un doctor experto en el área, que les comparta estas inquietudes, estas dudas que les han surgido a través de su práctica como investigador. O finalmente, pues ustedes pueden también trasladar los hallazgos de otros campos de investigación a nuevas ideas, ¿va? Que esto también es absolutamente válido. O sea, la validación de otros hallazgos ahora en el campo que ustedes quieran explorar.
Y esto pues va de la mano con la pregunta clínicamente relevante. La pregunta clínicamente relevante y la pregunta de investigación clínica son primos, o sea, son primos de la misma familia en el sentido en el que tienen una estructura similar, un prototipo de respuesta similar, pero la diferencia es que para la pregunta clínicamente relevante, la respuesta usualmente es contundente, clara y con evidencia sólida. Por ejemplo, para el caso de la pregunta que nos hicimos en el tutorial, si el uso de IECAS puede reducir las cifras de tensión arterial, pues ya vimos que hay dos metaanálisis que probablemente nos ofrezcan una respuesta contundente, pero para las preguntas de investigación clínica hay inconsistencias o dudas de la evidencia, o simplemente no hay una evidencia o un nivel de evidencia suficiente para ser aplicada a la práctica clínica. Por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar del uso de IECAS a dosis habituales, yo tengo la duda de si el uso de tratamiento intensivo es mejor con el tratamiento convencional? Por ejemplo, si al señor Mauricio yo le quisiera aplicar una medida en lugar de, no sé, de IECAS a dosis estándares, ¿qué pasa si yo como investigador quiero ver el efecto a dosis altas para mejorar el riesgo cardiovascular? Y aparte que el señor Mauricio pues presente diabetes tipo 2, ¿no? Que fue justamente el objetivo que buscó este artículo del New England. Entonces, si se dan cuenta, la pregunta clínicamente relevante y la pregunta de investigación clínica, la diferencia es en lo que yo busco responder. O sea, la pregunta clínicamente relevante me ofrece una respuesta en mi contexto clínico, mientras que la pregunta de investigación clínica ofrece una respuesta al estado del arte o al estado de la literatura actual del tema de estudio, ¿va? Entonces, ¿cómo yo puedo contestar mi pregunta de investigación clínica? Pues primero y lo más importante, leer. O sea, tengo que empaparme del tema, tengo que buscar la mejor evidencia que hay al respecto, planificar mis ideas y revisar la literatura, es decir, buscar qué es lo que se ha hecho al respecto del tema, ¿va? Y esto delimitarlo dentro de un problema, o sea, dentro de una pregunta de investigación clínica, ¿ok? O sea, el problema que yo identifico lo tengo que trasladar a una pregunta de investigación clínica que para fines de investigación sigue la misma estructura que una pregunta pico. Es decir, las preguntas de investigación clínica identifican una población, una intervención o una medida de exposición. Usualmente lo comparamos con algo y buscamos un desenlace, ¿ok? Entonces las preguntas clínicamente relevantes y las preguntas de investigación clínica siguen la misma estructura pico, ¿ok? Y esto finalmente yo lo traslado a un marco teórico, ¿ok? O sea, yo busco generar todo el proceso de racionalizar y generar una estructura en un documento para poder llegar a una hipótesis de respuesta a mi pregunta. Esto lo vamos a ver más adelante a detalle, pero quiero que se queden como en la racional de cómo vamos desde la duda hasta que yo puedo plantear un documento que me pueda ayudar a contestar mi duda, ¿ok? Entonces, déjenme ver. Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo más de una pregunta? Por ejemplo, ¿qué pasa si aparte del riesgo cardiovascular, a mí me interesa, por ejemplo, ver el riesgo de eventos vasculares cerebrales o el riesgo de infartos nada más? O me gustaría saber, por ejemplo, cuánto disminuye la presión arterial en el seguimiento. Yo puedo obtener más de una pregunta dentro de un protocolo y a esto se le conocen como las preguntas secundarias, que igualmente deriva en conclusiones importantes. Aquí lo que va a delimitar qué tantas preguntas secundarias tenga
es la eficiencia y la complejidad en llevar a cabo el estudio, ¿ok? O sea, si yo tengo muchas preguntas secundarias, al final no voy a poder contestarlas todas. Mejor me quedo con 2 o 3 preguntas secundarias que yo pueda tratar de contestar con mi protocolo, ¿ok? Acuérdense que el protocolo lo que busca es contestar una pregunta principal, es una pregunta de investigación clínica, pero también yo puedo contestar preguntas secundarias que van a trasladarse en objetivos secundarios, ¿ok? Entonces, esto es lo más importante que separa la pregunta principal con las preguntas secundarias. ¿Qué tanto yo busco responder anexo a mi pregunta principal con mi protocolo de investigación? Y esto es el objetivo del plan de investigación, que yo tenga un objetivo de lo que busco investigar. Es decir, que yo busque responder a las preguntas que aquí se plantean. ¿Qué es lo que deseo hacer? ¿Qué es lo más importante de este trabajo? O sea, ¿qué es lo que se ha hecho sobre el tema de interés? Y sobre todo, ¿cómo lo voy a realizar? O sea, que todo en un solo documento yo lo pueda sintetizar para poder eh, tener certeza de estas preguntas que yo me hago a priori, ¿ok? Y finalmente, ¿por qué es importante tener un protocolo de investigación? Porque hace que pues, el curso de un proyecto sea tranquilo y eficiente. Es decir, yo delimito de antemano qué es lo que yo espero hacer durante mi trayecto de investigación, ¿ok? Y finalmente favorece que la recolección de información sea lo más eficiente posible. Disminuye los costos en tiempo, dinero y esfuerzos y aumenta la validez y la confiabilidad de mis resultados. Y finalmente ayuda a que mi proyecto tenga bases firmes para que mis conclusiones sean, este, para evitar que mis conclusiones, perdón, sean fútiles o erróneas. Es decir, que yo mis conclusiones tengan la mejor validez y la mejor interpretación posible para mi pregunta, ¿ok? O sea, finalmente el protocolo de investigación es un mapa que me va a permitir navegar tranquilamente dentro de mi trayecto en investigación, ¿ok? Y finalmente, pues yo con esto puedo organizar ideas para poder contestar mi pregunta, facilitar, identificar los problemas dentro de mi investigación. O sea, yo anticipo qué problemas puede haber, incorporar elementos nuevos de la crítica de pares y sobre todo yo genero una expertise al investigar qué se ha hecho del tema. O sea, me vuelvo experto dentro de un tema para que esto lo pueda trasladar en un documento que resuma todo lo que se ha hecho dentro del área. Provee una experiencia, eso que ni qué, un conocimiento del entorno y sobre todo debe ser una experiencia que les sea a ustedes satisfactoria y que sea lo menos dolorosa posible. Es más, los protocolos no deberían ser dolorosos, o sea, deberían ser satisfactorios porque ustedes están viendo poco a poco el resultado para contestar una pregunta, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y mañana vamos a ver a detalle los elementos básicos del plan de investigación. Entonces detengo hasta aquí mi pregunta, mi presentación.